Bienvenidos a una serie especial por estas fechas, es acerca de la Navidad. Estamos hablando de lo maravilloso, los milagros, las actividades que tenemos en Navidad. Y el título de este estudio es El verdadero origen de la Navidad. Vamos a estar estudiando en tres partes este sermón, ¿no? De lo que es lo verdadero y lo que es falso. O sea, han pasado siglos, han pasado años y para mí, punto de vista, la Navidad ha perdido su esencia, o sea, la razón, el fondo de estas actividades o festividades. El mundo está absorbiendo a la Navidad. Y el mundo obviamente trae muchos peligros, ¿no? Uno de ellos es el materialismo o el consumismo. Y muchos cristianos, estoy hablando de la iglesia, caen en esta corriente, ¿no? De creer y querer y pretender ser felices, tener alegría cuando hay mucho en la mesa, hay muchos regalos. Y la verdad es que no es la razón. No estoy diciendo que no debemos regalar o tener una cena, sino que no deberíamos enfocarnos tanto en estos detalles que pierden la verdadera esencia. Pero también no solo eso, también activistas sociales, activistas del feminismo y sobre todo los que son pro aborto, han querido y están queriendo quitar la palabra Navidad, porque Navidad se trata del nacimiento del Salvador. Y simplemente quieren poner en muchos negocios, en muchas empresas, felices fiestas o en estas festividades, así va la publicidad. Pero ¿cuál es el origen? También hay personas dentro de la iglesia que dicen que el origen de la Navidad es pagano y no debemos de celebrarlo. Y obviamente una gran parte de la iglesia dice que sí, debemos estar celebrando o estar de acuerdo o simplemente recordar que un día vino el Salvador. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si oramos y comenzamos nuestro estudio? Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra y gracias por este día tan especial que nos reunimos en tu nombre. Háblanos a través de los versículos que vamos a estudiar y ayúdanos a poder ilustrarnos y sobre todo entender y comprender de qué se trata la Navidad. Muchísimas gracias por todo esto. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenida a las personas que se van conectando. Recuerden que estamos estudiando ahora Apocalipsis, pero estamos haciendo un paréntesis y vamos a hacer esta serie sobre la Navidad. La primera parte va a ser el verdadero origen de la Navidad. La próxima semana vamos a estudiar el verdadero propósito, esencia de la Navidad. Y después vamos a terminar con el verdadero nacimiento, o sea, de cómo eran los nacimientos en esa época y cómo tenemos el día de hoy los nacimientos. Así que vamos a empezar. Todo comienza. ¿Dónde se origina la Navidad? Tenemos que recordar a Adán y Eva. Como manera de introducción, recuerden que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos y de ahí vino las consecuencias a cada uno de ellos, a la tierra, a la serpiente, a Adán, o al hombre, a la mujer. Y en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice a la serpiente: yo pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia, que está hablando ahora al enemigo, recuerden, y la descendencia de ella, su descendiente, está hablando de Jesucristo, te golpeará la cabeza, porque esto fue lo que hizo, según Colosenses 3, aplastó su cabeza del diablo, y tú le golpearás el talón. Y eso significaba que lo iba a llevar a la cruz. Recordemos este momento cuando nuestro Señor fue golpeado en el talón, porque eso fue lo que le hizo, ¿no? Si diríamos en el talón, era en esta parte humana, débil, que él tenía, pero no lo golpeó en la cabeza. Golpearlo en la cabeza era eliminarlo, pero eso sí lo hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, todo esto que estamos viendo a manera de introducción es que ahí se origina la Navidad. No es cuestión de originarse, mira, no, que a alguien por ahí se le ocurrió. No, hermanos, la Biblia claramente nos dice: Dios y el hombre tenían una comunión correcta, perfecta, estaban en el Edén.
pero algo interrumpió esa comunión, algo interrumpió ese descanso, y esto era básicamente el pecado. El pecado trajo consecuencias, ya hemos leído una de ellas, y este es el cumplimiento ahora de cómo las consecuencias se pueden solucionar, no por el hombre, sino a través de Dios. Es Dios realmente haciendo una obra. Mira, la religión nos muestra cómo el hombre puede buscar y encontrar a Dios. La Biblia, o esta promesa de la Biblia, el Dios de la Biblia nos muestra cómo Dios encuentra al hombre pecador. Mira, cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios quien les preguntó, fue Dios quien fue donde ellos, fue Dios quien lo buscó. El hombre no busca a Dios, el hombre no busca porque está en su naturaleza caída. Así que, haciendo esta introducción, vamos a hablar hoy día de 3 puntos muy importantes. Primero es el verdadero origen de la Navidad en las profecías. Segundo, el verdadero origen de la Navidad en la familia. Y tercero, el verdadero origen de la Navidad en la iglesia. Así que vamos a comenzar con el primer punto. El verdadero origen de la Navidad en las profecías. Y cuando yo digo el verdadero origen de la Navidad en las profecías, ya te comenté desde Génesis, pero ¿qué dijeron los profetas? ¿No? Porque esto decía, la descendencia de ella te aplastará o te pisará la cabeza. Satanás siempre estaba atento a esto, cómo iba a venir la descendencia o quién, qué hijo era. Básicamente está hablando de qué hijo. Dios hizo un pacto con Abraham, pensaba que era Isaac, pensaba que era Jacob, pensaba que era uno de los hijos de la tribu de Israel, y así pasó, ¿no? Pasó por David, sus hijos, o sea, siempre Satanás estaba atento. Pero ¿qué decían las profecías? Miren, te voy a leer, hay muchas, pero hay 3 básicas e importantes. El verdadero origen, o sea, A.1, el verdadero origen de la Navidad en las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 7:14 dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y en Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. Y la tercera profecía habla de Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel. Estas profecías hablarán del verdadero origen de la Navidad. Dios, en el tiempo correcto, en el momento correcto, y donde los profetas profetizaron, Belén, ¿qué más? Una virgen, ¿qué más? Será concebida por el Espíritu Santo. Es decir, todo esto se tenía que cumplir, y este es el origen de la Navidad, porque la palabra Navidad viene de la palabra en el latín nativitas, ¿no? O de ahí viene nativita o Navidad, nacimiento. O sea, ¿nacimiento de quién? Nacimiento, pues, de el Salvador. Es el momento real donde el Creador se vuelve una criatura, donde el Hijo de Dios deja su esencia, deja su trono para venir a este mundo a ensuciarse en un pesebre, un lugar para animales, pero no solamente físicamente, sino a morar en medio de este mundo oscuro, lleno de pecado, un Dios santo, introduciéndose a un mundo de pecado, y lo hizo a través de la Virgen. Por eso dice, va a concebir. Y no es un ser humano, porque es consejero admirable, Dios todopoderoso. O sea, Él fue y es 100% Dios y 100% hombre. Él es Dios. El Hijo de Dios es un título que se le daba en el Antiguo Testamento para el Mesías. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Creador que se hizo criatura para que tú y yo, como criaturas que estábamos perdidos, pues podamos ser ahora criaturas santificadas, perdonadas, reconciliadas con el Padre. Y el nacimiento del verdadero origen de la Navidad estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver algo más. El verdadero origen, B.2,
el verdadero origen de la Navidad en las profecías del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32 dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. ¿Se dan cuenta? Dios estaba en medio de todos estos planes y le había revelado que no iba a morir. Él paraba en el templo, él estaba constantemente esperando ese día, pero ya estaba anciano, como dice el texto. Y ese día, dice, el Espíritu le guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ¿se imaginan ese momento de esperar año tras año? Este hombre de mucha edad. ¿Qué pasó? Versículo 29. Señor soberano. Así oró, ¿no? Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación. Miren, no dice que he visto un bebé o he visto, no sé, no. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz que para revelar a Dios a las naciones, a las etnias, no solo Israel, y es la gloria de tu pueblo, Israel. Imagínate este anciano profetizando a un bebé que en este momento tenía 8 días de nacido, porque el texto que dice, según la ley, tenían que llevarlo a los 8 días para que sea circuncidado. Y no solamente para ser circuncidado, se tenía que pagar un impuesto o un diezmo por cada hijo varón. La ley decía, por cada hijo varón se pagará esas 20 monedas o varias monedas de plata. Si es que no tiene, pues tendrás que llevar un animalito en reemplazo. O sea, ellos estaban cumpliendo, pero no tenían tanto dinero. Y la ley decía, si no tenían para llevar un animalito, pues puede llevar 2 palomas. Y eso es lo que hizo los padres de Jesús. Ellos desde el principio cumplieron la ley con Jesús. Él cumplía su servicio en el templo. El Espíritu Santo lo intencionalmente hizo que él fuera al templo. Por eso decimos, Jesús nació en el momento correcto, en el momento perfecto. Y algunos dicen, pero ¿cómo puede ser el momento perfecto? Miren, el Imperio Romano había traído paz a todo ese territorio, tanto de Europa y el Oriente. Segundo, el Imperio Romano había construido caminos para que cuando él sea noticia, la noticia se reemplace, rápidamente se disperse. Eso era un buen indicativo. ¿Y qué más? Miren, trajo la unidad del idioma. La gran mayoría del Imperio Romano estaba obligado a hablar griego. Los romanos hablaban latín. Los judíos hablaban hebreo y el arameo, y muchos otros pueblos y etnias, pero todos hablaban griego. Era como el inglés ahora, ¿no? Básicamente cuando estás en Europa. Y todos esos 3 factores hizo que sea el momento correcto, preciso. Simeón esperaba, ya pronto iba a morir, por eso decía, ya quítame la vida. Ya lo vi que a la salvación, el Salvador, y el que va a traer salvación a las naciones. Y es por eso que recordamos el verdadero origen de la salvación a nosotros, que no somos Israel, que somos una nación, somos una etnia. Y hay muchas etnias el día de hoy no alcanzadas. Y esto es algo que debemos de recordar. No se origina en la voluntad o el capricho de una persona, la Navidad. La Navidad se origina en la profecía, en la promesa cumplida desde Génesis, los apóstoles, y ahora vemos en el Nuevo Testamento, ahora Simeón. Pero no queda ahí, miren. Hay otra persona que se llama Ana. Ana, en Lucas capítulo 2, versículo 36, dice, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. ¿Qué hizo Ana? Lucas 2:38. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José. Y comenzó a alabar a Dios. Oh, Dios de las alturas, habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara
a Jerusalén. Qué interesante, ¿no? Los profetas, un hombre y una mujer. Lucas siempre va a enfocarse en este punto de las mujeres, cómo redimir, restaurar o devolver esa dignidad que en ese tiempo no había y a veces en muchas culturas el día de hoy no hay, pero poco a poco están surgiendo lo que realmente debe ser una mujer, ¿no? O sea, una profetisa. Será un momento espectacular, ¿te imaginas? José, María cumplen su labor de padres y empiezan todos como a darle la bienvenida. Personas que no lo conocían, pero saben, conocían del Mesías. Y ellos estarían sorprendidos porque adolescentes con dudas, con miedo, cómo sería, pero ya le estaban dando la bienvenida. Y no solamente era una bienvenida, ¡ay, qué bonito niño que lo has traído! No, hablaban del Salvador, la salvación llegó a las naciones, el cumplimiento de todas las profecías. Hermanos, hay más de 300 profecías en referencia a Jesús en el Antiguo Testamento y Jesús las cumplió todas. Yo te he sacado solamente unas cuantas importantes. Ahora, recuerda esto muy bien, que el nacimiento de Jesús nos muestra al Creador haciéndose criatura, para que su creación bajo condenación lleguen a ser sus criaturas salvas y santificadas. Eso es el milagro, eso es el origen, eso es la razón por lo cual nosotros tenemos que entender ese nacimiento. La Biblia no nos dice, o algunos dirán, pero pastor, no nos dice que debemos de recordar, ni celebrar, ni festejar el nacimiento. Tampoco lo niega o dice, es pecado el que celebra el nacimiento. No. Y voy a hablar eso más en el tercer punto. Pero sí la Biblia dice, recuerden la muerte, la resurrección de Cristo. La muerte, recordamos y hacemos en memoria de Él en la Santa Cena, tomamos el pan y el vino. Y el domingo, el día que nos congregamos y nos reunimos, porque Cristo también resucitó un domingo. Pero realmente la Biblia tiene algo que decir sobre esta fecha del nacimiento en el tercer punto, y en este segundo punto vamos a hablar. Así que el segundo punto, o punto B, es el verdadero origen de la Navidad en la familia. ¿Cómo así? B.1, el verdadero origen de la Navidad en la familia comprometida. Lucas capítulo 2, versículo 26 al 35 dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, que es la prima de María, Dios envió a ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Y una virgen llamada María, ella estaba, y lo he remarcado hermanos, comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Momento decisivo, momento diferente, extraño de ver a un ángel resplandecer probablemente, y siempre aparecieron con ropa blanca, y dice el texto, y confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir. 30. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. 31. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. María obviamente se queda sorprendida. ¿Yo? ¿Cómo? Versículo 32. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. O sea, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre porque estaba comprometida, ni siquiera casada. Y el versículo 35 dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y el ángel se fue y María se quedó pensando cómo sucederá. Históricamente, María tendría entre 16, 17, máximo 18 años. Una adolescente, lo que vemos. Segundo, ¿cómo es que empieza en la familia? El texto dice que ella estaba comprometida con José. Los judíos no tenían enamorados o enamoradas.
Porque hoy día en nuestra cultura, ¿no? El pololo, la polola, como se llamen, el novio, la novia en algunos lugares, es una etapa donde las personas creen que tienen derechos a tener besos y tener relaciones sexuales o a convivir. Y esa etapa lo llaman, es mi enamorada. Es una etapa sin compromiso. Y luego si ven y pasa el tiempo, bueno, va a ser mi novio, mi novia, cuando no hablemos o conozca a mi familia, o cuando esté embarazada, ya recién conocen y luego se casan. Esto la Biblia no lo respalda. Por eso, el origen de la Navidad empieza en una familia, porque hay un hombre y hay una mujer involucrada. No hay hombre con hombre ni mujer con mujer. Las familias son hombre con mujer. Así que la iglesia, la Biblia no respalda ningún, entre comillas, matrimonio entre hombre con hombre. Pero se origina ahí. ¿Por qué? Porque básicamente la familia es la base de la sociedad y el matrimonio es originado también en el corazón de Dios. Y entonces, si no hay enamorados, enamoradas o enamoramiento, esa etapa de los judíos, ¿qué hay? Pues hay el compromiso. ¿Qué significa? Que viene el novio, hacen una reunión con la novia y dicen, de acá a 1 año, 2 años nos casamos. ¿Se besan? No. ¿Tienen sexo? No. Pero es un compromiso tan serio que se consideraba ya casados. Y romper esto era como un divorcio. Inclusive tenían que darle carta de divorcio. Y luego fijaban una fecha en el día, en el año, para que el novio lo vaya a buscar a la novia. Y el novio lo buscaba en un desfile por la calle con tamboriles y todo, y fiesta, y la novia tenía que estar en la casa, ¿no? Pero no sabía a qué hora del día iba a venir el novio, pero tenía que estar lista desde temprano. Y eso era el poco del coqueteo, ¿no? del matrimonio. Por eso es que Jesús contaba la historia de esas 10 mujeres o señoritas, las 10 vírgenes y 5, tanto que esperaban al novio, se quedaron dormidas, ¿no? Porque hay siempre mujeres que duermen más que otras. Pero no solamente era porque estaban dormidas, sino no estaban preparadas, no estaban con el aceite, era de noche, y se quedaron. Entonces se dan cuenta, esa era la cultura. Y nosotros trabajamos bajo una premisa, una idea, un principio. Amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. ¿Y por qué? Porque nuestra cultura está avanzando a tanto degradación moral que las parejas dicen, ¿quieres ser mi enamorada? ¡Pum! Se besan y ya están queriendo tener sexo a la siguiente semana, o simplemente tienen sexo sin ni siquiera decir, ¿quieres ser mi enamorada, mi enamorado? Las películas nos muestran todo eso, pero lo que no muestran es el gran peligro de que el sexo no solamente es contacto físico, el sexo tiene que ver con un estado espiritual. Pablo dijo en Corintios que si uno se acuesta, por ejemplo, con una ramera, una prostituta, es como se vuelve uno con esa persona. Es un tema espiritual, es un tema también de salud fisiológico, porque el 50% hoy de las personas que son sexualmente activas ya tienen el virus del papiloma humano, el VPH. Entonces no solamente es cuestión de decir, ¿por qué lo hace? ¿Por qué dicen? Es una cuestión de salud. Y también cuando son amigos no se besan. Y si realmente esto es amor, mira, el sexo es divertido, el enamoramiento en la pareja, pero cuando se casan no pasa de los 3 años la diversión. Luego desaparece. ¿Y qué queda? El verdadero amor o la verdadera amistad. Por eso sean amigos y podrán pasar esta etapa. Y cuando se acabe esa ilusión, cuando se acabe esa fantasía, quedará la amistad y quedará el amor verdadero. Por eso es importante una amistad larga. Y algunos dicen, pero ¿cuánto tiempo? Mira, Jesús conoció 3 años o estuvo 3 años con los discípulos y Judas terminó vendiéndolo, traicionándolo, ¿no? Bueno, entonces, mínimo 3 años. Si lo hubiera conocido 4 años, quizás no lo hubiera traicionado. Bueno, no sé. Es una broma, pero 3 años mínimo. Y conócelo en sus momentos tristes, conócelo en sus momentos alegres, conócelo en sus momentos frustrantes, conócelo en sus momentos de éxito, conócelo, ¿no? En su salud, en la enfermedad, o cuando tiene dinero, cuando no tiene dinero, cuando se relaciona con sus pares o con el sexo opuesto, cuando se relaciona con sus padres, cuando se relaciona con los mayores, hasta con los animales. O sea, cómo ahorra, qué no ahorra, qué gasta. O sea, conócelo. Eso solamente se hace con el tiempo. Por eso, sí hay una intención, nosotros decimos, sí, mira, me gusta y queremos algo serio. Entonces sean amigos, los amigos no se besan, los amigos no tienen sexo
Pero cuando tú vengas con el anillo, ahí está el compromiso. Hablas con la familia. En nuestra cultura, esto es serio y ya tienes una fecha de matrimonio. ¿Y qué significa? Que también tienes estabilidad económica porque el casado casa quiere. Y ese es el origen del nacimiento en un hombre y una mujer, comprometidos, respetando la ley de Dios, serios, pero ahora con un anuncio tan importante. Ahora, B.2. El verdadero origen de la Navidad en la familia en crisis. Mateo 2, 18, 21. No todo es felicidad, ¿no? No es que fueron felices para siempre. ¿Sabes qué pasó? Este es el relato de cómo nació Jesús. El Mesías, su madre María, estaba comprometida para casarse con José, eso dice Mateo, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, estaban comprometidos, por eso digo, amistades largas, noviazgos cortos, matrimonio para toda la vida. Recuérdalo esto, soltero, soltera que estás escuchando esto. Versículo 19. José, su prometido, eran novios, era un hombre justo y no quería avergonzarle en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, el nacimiento de Jesús nos recuerda a una adolescente embarazada que tuvo a su hijo y no lo abortó. Nos recuerda a un joven que cuida a un hijo que no es suyo y lo amó. Porque eso es lo que hace la familia. Ese es el verdadero origen de la Navidad. Proteger entre ellos, vivir en unidad. La familia pasa crisis, sí, pasamos momentos difíciles en pareja, en familia, pero cuando hay amor se supera, cuando hay respeto se supera, pero no puede haber respeto si es que no hay compromiso. Si no hay compromiso es que si no hay integridad en el corazón, y si no hay integridad, ¿sabes qué? Esa persona no tiene valores morales, no respeta la ley de Dios. Y siempre les digo a las personas cristianas o cristianos, busca una persona que respeta a Dios. Porque el matrimonio se basa en respeto, compromiso, respeto, integridad, valores. José lo tenía. José lo tenía. Por lo tanto, él respetó, él la cuidó, él la amó, él la protegió y dijo, no me voy a hacerla daño. Porque él tenía todo el derecho de agarrar y hacer que la apedreen los líderes religiosos, pero él tenía un temor, un compromiso con Dios primeramente. Y siempre es eso, muy importante. Si esa persona ama a Dios, teme a Dios, tiene un compromiso de Dios, ha hecho un pacto, está dentro del pacto de la gracia, respetará el pacto. Por eso recuerda muy bien el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús nos recuerda a una adolescente embarazada que tuvo a su hijo y no lo abortó. Nos recuerda a un joven que cuida a un hijo que no es suyo y lo amó. La última parte de este estudio es el verdadero origen de la Navidad en la iglesia. C.1. El verdadero origen de la Navidad en la iglesia en sus inicios. Por ejemplo, la iglesia en sus inicios, en 2 Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo como un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. La iglesia se enfocaba mucho en el Antiguo Testamento, en su predicación, porque se iban a las sinagogas, especialmente Pablo, y decirles que el cumplimiento de la promesa, que el cumplimiento de la profecía es Cristo, que todas esas 300 referencias proféticas sobre Cristo, Él los cumplió, en Él es sí y amén. ¿Y qué más significa esto? El nacimiento. Él es el origen de la salvación. Él es el origen de ahora, este tiempo tan importante de hacernos recordar que sus promesas son verdaderas. Pero también, según de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pablo le dice, siempre recuerda
siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos, está, y esta es la buena noticia que yo predico. Esta es quizás una de las indicativos o de las indicaciones que Pablo le da a Timoteo y le dice, recuerda que Jesucristo es descendiente del rey David. O sea, recuerda de dónde nació, recuerda el nacimiento, recuerda, mira, dónde se originó Jesús. Él no es un error del destino, Él no es un ser humano más, no, Él es la promesa del descendiente de David y su reino no tendrá fin. ¿Y cómo comenzó eso? Con un nacimiento. Y recuérdalo eso, no está diciendo simplemente, oye, no tengas nada que ver. Quizás esto pareciera muy sesgado, pero es un texto que nos dice, recuerda dónde vino Jesús. Y eso es Navidad, recordar que el Verbo se hizo carne, recordar que la luz vino al mundo, recordar que sin el nacimiento nosotros no tendríamos a Jesús. Y no tendríamos a alguien que murió en la cruz. Y no tendríamos a alguien que resucitó al tercer día y que está hoy vivo en medio nuestro. Ahora, C2. El verdadero origen de la Navidad en la iglesia y su historia. Muchos dicen, nació el 25 de diciembre el evento de Jesús, lo celebraron el 25 de diciembre, ¿no? Entonces, hay una gran parte de la iglesia que ha escuchado especialmente a los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová no celebran cumpleaños, ¿sabían? Ni su propio cumpleaños, no se hacen transfusiones de sangre, no saludan a la bandera, no cantan el himno nacional, hacen muchas cosas extrañas que la Biblia no los menciona. Pero ellos han hecho investigaciones, ya esta es una fiesta pagana, se han invertido. Que esta era una fiesta de las Saturnilas y esta es pagana, no debemos celebrar. Y muchos cristianos los han creído. Pero la Biblia no habla de que es pecado celebrar el día 25 o recordar el nacimiento de Jesús. Pero ¿debemos o no celebrarlo? Algunos dicen, todo tuvo su origen, ese verdadero origen de la iglesia, con Constantino el año 313 fue el edicto de Milán, mientras la iglesia era perseguida, él cesó la persecución, según la historia se hizo cristiano, su esposa, su madre, es más, todavía él hace el concilio de Nicea en el año 325, donde se termina la discusión que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, porque había muchas doctrinas cerradas, incluyendo los arrianos, que son los testigos de Jehová. Pero esta fiesta que se celebraba tiene que ver con el solsticio de verano y el solsticio de diciembre, o el solsticio de junio y el solsticio de diciembre, donde el sol se alejaba y las noches eran cortas, pero en el occidente, en esta fecha del 21 de diciembre, el sol empezaba a crecer, o mejor dicho, a alargarse las horas, y las personas en ese tiempo consideraban que el sol estaba venciendo a la oscuridad. Y esta celebración romana del sol invicto, o el nacimiento del sol, la llamaban Natalis Solis Invictus, o el nacimiento del sol invencible, y con ese día de celebración querían representar los hermanos ahora en el occidente a Cristo como el verdadero sol invictus. Sí es cierto, había una celebración que era el 25 de enero, o mejor dicho, de diciembre. Y como era una fiesta en Roma, porque ahí se hizo 313, estamos hablando de 325, y esas fiestas dijeron, pero el verdadero sol, la verdadera luz, es Cristo. Entonces surgió una idea de celebrar también ese día, pero no de transformarla o cambiarla, sino de celebrar, recordar. Pero hay dos teorías más sobre esto. ¿Y cuál es eso? Los historiadores bíblicos, y eso lo pueden buscar en internet, nos cuentan, y muchos teólogos, que la iglesia del oriente, este es el occidente, estamos hablando de Roma, Europa, abajo está lo que es Alejandría, la parte del norte de Egipto, Jerusalén, ¿no? Todo lo que estaba hoy día los países árabes. Esa era otra rama de la iglesia cristiana. Ahí se originó el cristianismo, que llegó hasta Roma, juntamente con Pablo, las iglesias Tesalónica, Corinto. Pero ya hubo esa división, estamos hablando de 313. Entonces, para ellos el sol empezaba a salir y dijeron, hagamos que la luz es Cristo. Una buena intención. Pero la historia cuenta que la iglesia ya recordaba el nacimiento de Jesucristo y lo hacían el 5 de enero, que era también la fecha donde
llegaron estos hombres sabios, ¿no? Y esa es una teoría en el que el calendario, por el año 600 se cambió el calendario juliano por el calendario gregoriano. Por lo tanto, los años retrocedieron, porque también tiene que ver con el sol y con el año bisiesto que nosotros tenemos, ¿no? Por eso hay 28 y 29 de febrero cada 4 años, eso sí ustedes lo saben. Y retrocedió el tiempo. Tanto así que bajo nuestro calendario formal que tenemos acá en nuestro Latinoamérica, Jesús nació, no el año 0, debería haber nacido el año 0, nació el 4 antes de Cristo. ¿Y eso qué pasó? Hizo que retrocedieran del 5 de enero al 25. Dijeron, bueno, coincide, hagamos la fecha el 25. ¿Ok? Listo. La segunda teoría que hay sobre esto, y de los padres de la iglesia, dicen que Jesús murió el día que fue concebido. ¿Cómo así? Jesús murió entre marzo y abril, la última semana de marzo y los primeros días de abril. Y el mismo día que fue concebido, decían los historiadores, él murió, o los padres de la iglesia. Si eso es verdad, entonces él nació por diciembre. Por eso celebraban esa fecha. Ok, pero la geografía, los textos dicen que no era diciembre. Sí, otro grupo de historiadores dicen que nació entre septiembre y octubre. Pero miren, la fecha es importante, yo les digo. Tengo más de 50 años, a mí me celebran todo el mes, 2 meses voy a un sitio, me dicen, oye, por tu cumpleaños. Lo importante es recordar que un día nací, recordar que este año nuevo que estoy pasando, o que pasé, darle la gracia al Señor y esperar los nuevos desafíos del próximo año, porque el cumpleaños, el recordar un nacimiento es muy importante. Y esto es lo que hace Navidad. Pero ojo, como les dije, no es realidad ni verdad, ni hay pruebas suficientes para decir que Navidad es una fiesta pagana, sino que había una fiesta aparte de Navidad o el nacimiento que al final terminó coincidiendo en la unidad y así quedó. Pero miren, hay otra parte que tienes que recordar. El verdadero C2, el verdadero origen de la Navidad en la iglesia y su historia. Algunos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué está? Podemos poner un árbol, han sacado de Jeremías 10, 1, 16, que el árbol es satánico, ¿no? Y, ¿sabes qué? La iglesia con Martín Lutero, y ya, estamos hablando de la Reforma, empezaron a poner árboles y pinos, porque en Alemania adoraban a un Dios así, pues se dijo, y pusieron velas, como decir, Jesús es la luz del mundo. Esto viene parte de la historia, hermanos. Pero no son esos árboles al día de hoy, hermano, ponen quecos, ponen, no sé, Pepsi, Coca-Colas, y ponen muñecos raros. O sea, ya, sí yo entiendo. La esencia, el por qué lo hicieron, ha perdido tanto hoy, el día de hoy, el por qué lo hacen. Hermano, no hay nada de malo en tener un árbol, a no ser que tú lo adores al árbol. Y este libro de Jeremías que te he dicho 10, del 1 al 6, no tiene nada que ver con el árbol de Navidad y por favor no lo satanicen el árbol. Pero si tú no quieres tener un árbol, pues ten la libertad de no hacerlo, porque eso va en tema de tu conciencia. Pero tampoco, como dice la Biblia, Pablo dice, no juzgues al hermano por hacerlo. O sea, pero sí, hay cosas que no deberían de estar dentro de esta historia. Por ejemplo, Papá Noel, el Santa Claus, ¿no? ¿Sabes? Eso no debería de estar. Porque Santa Claus no está en la Biblia, ni es parte de la Navidad. ¿Y por qué te lo menciono? Porque a veces yo veo ahora algunas series o películas y dicen la Navidad está perdiendo su magia. ¿Por qué? Porque ya no creen en Santa Claus, ¿no? Y se están enfocando más en Santa Claus, que la verdadera razón es Jesucristo. Así que Santa Claus no cuenta, no debe de contar en tu casa. ¿Y qué más? Los duendes, los elfos que lo ayudan, que van a trabajar por sus regalos de los niños. A mis hijas siempre les expliqué, Santa Claus no existe, ¿ok? No hay nada de malo ni le vas a dañar el corazón si le dices que no, es parte de la diversión, la fantasía, la imaginación de tantas películas, series o personajes que tenemos en el mundo, así que no hay elfos. Pero miren, Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confíen en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Navidad se trata de ese origen de la salvación y de la esperanza que tenemos ahora de la redención. Tengamos libertad, pero sabes, no caigamos a celebrar como el mundo hoy lo celebra.
Materialismo, Santa Claus, duendes, no sé, un montón de cosas. Hay cosas culturales que no le hacen daño. Chocolate, panetón, no sé, tus adornos, tus luces, ¿no? Pero como te dije, si hay una persona que dice, no, no quiero hacerlo, pues no lo hagas, pero tampoco tienes el derecho de juzgar a otra persona, porque Pablo también dice en Romanos, ¿no? Hay personas que consideran un día más importante que otros, y tú lo haces para el Señor. Si no lo quieres celebrar, no lo hagas. Si lo quieres celebrar, hazlo, pero ¿cómo es el origen de la Navidad? No caigas en el materialismo, el consumismo, ni en esas tradiciones de Papá Noel, una vez más, valga la redundancia, del duende o otras cosas de Navidad. Recuerda, hermano, el nacimiento de Jesús fue celebrado antes de Constantino, fue usado para evangelizar y afirmar que la luz vino a este mundo lleno de oscuridad. Vamos a terminar con 3 conclusiones. Primero, lo que hemos visto hoy, la Navidad tuvo su origen en las profecías bíblicas. Y recordar el nacimiento del Salvador es recordar que sus promesas son verdaderas y eternas. Y número 2, lo que hemos visto el día de hoy, la Navidad tuvo su origen en la familia original, es decir, una mujer y un hombre, que a pesar de las crisis, se mantuvieron unidos. Y número 3, la Navidad tuvo su origen en la Iglesia de Oriente antes que la de Occidente y debe de ser recordada con Jesús como el centro de la celebración, no con Papá Noel, duendes, borrachera, glotonería o como el mundo hoy en día lo celebra. Así que es un tiempo para recordar la salvación, es un tiempo que también une la familia, podemos celebrar juntos, es un tiempo que sí, y aún los regalos salen de los regalos que los hombres sabios trajeron a Jesús, pero lo más importante, ¿saben qué es? Las personas, no las cosas materiales, las personas. Démosle gracias al Señor, porque Él vino a este mundo en forma de bebé y eso es lo que recordamos. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por este día, gracias por dejar tu gloria, tu trono y venir como un indefenso bebé que no podía ni sostener su cabeza, que no podía ni comer. Tenía que ser alimentado con leche. Tú siendo el creador de las cosas visibles o invisibles, de todas las galaxias, de todo el universo, aún del ADN o de la inteligencia, la razón, el alma, el espíritu, Señor, llegaste a estar tan débil, tan sensible, tan flexible, tan indefenso, y pasaste ese proceso de crecer, de aprender como humano, y derramaste tu sangre en la cruz para que nosotros seamos salvos. Por eso nos alegramos en estas fechas, recordando el origen de la verdadera Navidad, del verdadero nacimiento, no de un aborto, de un nacimiento. Muchísimas gracias por todo esto. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir por tus redes sociales. ¿Y cuál de los tres puntos te llama la atención? Y si tienes alguna pregunta, házmela llegar allí o algún comentario, pues en el YouTube hay un espacio para comentarios. Nos vemos son tres partes. Nos vemos en la segunda parte de esta serie.